amigos, entonces continuando con el tema de coordenadas polares, vamos a definir las operaciones de cálculo que vamos a aplicar para este tema. Y entonces nos dice que sea R la región que vemos en la figura. Si tenemos nosotros R la región de la figura limitada por la curva de ecuación R igual a f de teta, que ya lo habíamos definido, que R igual a f de teta, y los rayos que van desde teta igual a A hasta teta igual a B, donde f es positiva y continua. Veamos, si nosotros tenemos este par de rayos y nosotros tenemos a nuestra función paramétrica polar, perdón, si tenemos polar quiere decir que tenemos rayos, nosotros podríamos hacer el cálculo de esta región. Veamos cómo diferenciamos nosotros, o en qué se diferencia el hecho de que esto sea polar y no rectangular. Cuando nosotros hacemos el cálculo de un área rectangularmente, nosotros tenemos la consideración de que vamos desde la gráfica y estamos siendo cortados o estamos siendo delimitados por el eje X, ¿sí? Entonces eso básicamente es la misma proyección que cuando se hacían las aproximaciones de Riemann. Los rectángulos empezaban a crecer a partir de X. Entonces nuestras limitantes eran una en X y la otra en Y. Entonces nosotros dependíamos de X y de Y. Pero cuando hacemos el cálculo polarmente, nosotros ya no dependemos, dijimos, ni de X ni de Y, sino que vamos a estar limitados entonces por estos vectores que habíamos definido en algún momento. Y estos vectores son los que se denominan rayos. Y entonces ahora nosotros estamos siendo delimitados por esos rayos. Y entonces de ahí viene la diferencia entre hacerlo de forma rectangular o hacerlo de forma polar. ¿Sí? Ya vimos, rectangularmente esto estaba dirigido completamente vertical hacia X, pero ahora dependemos del rayo. Entonces a partir de ahí definimos nosotros nuestras áreas. Entonces nos dice que una aproximación del área total va a estar definida otra vez por la suma de esas áreas, de esas infinitas áreas que podemos tener. O sea, podemos tener ahora entre A y B, podemos tener infinitos rayos. Entonces la misma aproximación que hacíamos rectangularmente, que podíamos tener infinitos rectángulos, ahora nosotros podemos tener esos infinitos rayos. Y si nos damos cuenta, cada uno de esos rayos va a tener la característica de que tienen este sector circular. O sea, este tiene un sector circular, este tiene un sector circular. Entonces, rectangular, cuando teníamos un sistema coordenado rectangular, por eso hicimos la diferencia desde un principio, que nosotros obteníamos nuestra base de puntos por medio de rectángulos. Por eso se llamaba rectangular. Ahora que vamos a un sistema polar, nosotros vamos a tener que ir ahora a los sectores circulares. Ya no podemos decir que tenemos rectángulos, sino que nuestras aproximaciones tienen que ser de esos sectores circulares. Entonces nos recordamos que el sector circular está definido por un radio y por un ángulo, y eso nos permite a nosotros definir este sector circular. Entonces si nosotros hacemos esa suma de sectores circulares infinitos, nosotros podemos entonces también definir nuestra área. Y entonces el área nos dice que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de un medio. Al final lo que estamos formando acá es un triángulo, pero que uno de sus catetos es circular, y es un medio de f de teta al cuadrado por un delta de teta, ¿sí? Entonces vamos a ir teniendo todos estos deltas de teta. Ahora lo que va a ir variando es nuestro ángulo, cuánto vamos variando de ángulo. Recordémonos que todas nuestras funciones son r igual a f de teta. Eso quiere decir que nuestra variable independiente es teta. Y entonces a partir de
eso que nosotros definimos acá como una sumatoria de Riemann, ya vimos que las sumatorias de Riemann al final, como las hacemos infinitas, eso va a ser bastante exacto cuando más sectores circulares tengamos. Entre más rayos tengamos va a ser mucho más exacto, y entonces eso nos permite definir a nosotros que n, cuando n tiende al infinito, esta área va a ser exacta. Entonces bajo esa condición nosotros definimos que tenemos el radio, el ángulo y el sector circular. Y entonces nosotros definimos que esta área es igual a un medio de r cuadrado de teta, que es lo que habíamos visto en esta parte de acá. Básicamente r, ¿por qué razón? Porque r es igual a f de teta, y entonces eso nos permite a nosotros sustituir esta parte acá, que es exactamente lo mismo que habíamos definido acá, que es este r que tenemos acá. Y como va a estar creciendo el ángulo demasiado pequeño, es que tenemos estos deltas de teta que están acá, y estos salen de este teta que está acá. Entonces eso nos permite definir que el área encerrada por la curva de ecuación en coordenadas polares r igual a f de teta entre los argumentos teta igual a a y teta igual a b viene dado por área es igual a la integral que va desde a hasta b de un medio de el f de teta al cuadrado diferencial de teta. Y entonces este f de teta al cuadrado ya vimos que era r, y entonces podemos definir que el área es igual a la integral que va desde a hasta b de r al cuadrado medios diferencial de teta. Entonces esto es todo lo que necesitamos nosotros definir para poder trabajar nuestras áreas. Entonces necesitamos definir esto y necesitamos definir de dónde a dónde vamos a trabajar nuestros valores de teta. Entonces eso es área entre gráficas polares. ¿Qué otra aplicación teníamos? La longitud de curva. Entonces la longitud de curva polar nos dice que va a ser la integral que va desde a hasta b de la raíz de r cuadrado, si ahora tenemos otra vez r cuadrado, más un diferencial de radio respecto de teta al cuadrado. ¿Sí? Nos recordamos que básicamente esta es la estructura que teníamos cuando trabajamos coordenadas paramétricas. ¿Sí? Dependíamos de la función y dependíamos de la derivada de esa función. Entonces ahora dependemos también de la función, que es r, y de la derivada de esa función. Ahora es una derivada polar, antes era una derivada paramétrica, entonces dependíamos de y de x, pero ahora solo dependemos de radio y de ángulo. Entonces cuando queramos encontrar longitud de curva, hacemos uso de esta integral, la integral de a a b de la raíz de r cuadrado más de r de teta al cuadrado diferencial de teta. Entonces con eso nosotros ya tenemos tres ecuaciones para poder hallar áreas y tres para hallar longitudes, y entonces hay que tener cuidado de no confundirnos a la hora de hacer uso de esas integrales. ¿Sí? Cada cual tiene su función, una es para coordenadas rectangulares, la otra es para coordenadas paramétricas, y esta que estamos viendo acá es para coordenadas polares. Y entonces, ya visto esto, que esas son las aplicaciones que vamos a ver para coordenadas polares, veamos algunos ejemplos. En el ejemplo nos dicen que encontremos el área encerrada por la curva polar r es igual a 3 coseno de 3 veces el ángulo. En una clase anterior ya habíamos definido cómo nosotros referenciamos de qué tipo de gráfica estamos hablando. Y entonces veamos. Ahora nosotros estamos hablando de básicamente este tipo de gráficas. ¿Sí? Nos dice que nuestra rosa, ahora estamos hablando de unas rosas, nos dice que las rosas deberían de tener este tipo de ecuación. R es igual a coseno de n teta. Y veamos, el que nosotros tenemos es r igual a coseno de n teta. Y tenemos una condicionante que n es impar. Entonces bajo la condicionante que n es impar,
nosotros nos dice que cuando n es impar es una rosa de n pétalos. Eso quiere decir entonces que esto es r es igual a 3 coseno de 3 es el ángulo, debería ser una rosa de 3 pétalos. ¿Por qué? Porque n es impar. Ya vimos cómo ubicamos nuestras gráficas en nuestro plano polar. Nosotros tenemos nuestros ángulos, este es el eje polar y el eje pi medios, y a partir de aquí nosotros tenemos nuestro ángulo 0. Si damos la vuelta completa tenemos nuestro ángulo 2pi. Y entonces a la hora de ubicar nuestra rosa de 3 pétalos, que es la que está acá, la podemos ubicar aquí, cabal, exactamente sobre nuestro eje polar. Veamos, la integral nos decía que era la integral, como lo que queremos encontrar es el área encerrada. El área encerrada nos decía que era la integral desde a hasta b de un medio de r cuadrado diferencial de teta. El r lo tenemos acá, entonces quiere decir que es el cuadrado de esta función, pero nuestra integral nos dice que va desde a hasta b. Veamos, cuando estábamos hablando de este tipo de funciones, cuando hablamos de gráficas de funciones, dijimos que estas funciones tenían la característica de que tenían lo mismo sobre el eje polar que bajo el eje polar. Eso quiere decir que cumplen con simetría en el eje polar. Entonces, si cumplen con simetría en el eje polar, nosotros podíamos calcular únicamente esta mitad del pétalo, ¿sí? Calculamos esta mitad del pétalo y la multiplicamos entonces por, si de este pétalo sacamos la mitad, quiere decir que nosotros lo deberíamos de multiplicar por 2 para obtener el pétalo completo, pero como tenemos 3 pétalos, lo multiplicamos por 6. Entonces, si sacamos esta mitad, veamos de dónde a dónde vamos. O sea, nuestro medio pétalo está limitado por el ángulo 0. Y aquí podemos nosotros, si lo vemos gráficamente, nosotros decimos en qué momento esta gráfica va a regresar a 0. Y entonces, si nosotros vemos esa regresa a 0, casi que tenemos una certeza que está en pi sextos, ¿sí? Pero aquí lo estamos viendo gráficamente, solo estamos tratando de ver la interpretación. Decimos va desde 0 hasta pi sextos, porque pi sextos es el valor que lo haría regresar otra vez al punto 0. Entonces lo que estamos calculando es que esto se cierre completamente. Entonces, si este se cierra completamente, nosotros tenemos la idea de que va de 0 a pi sextos. Comprobémoslo. Nos dice que r es igual a 3 coseno de 3 veces el ángulo. Esa es la función original. Como lo que nosotros queremos es que el radio sea 0, ¿sí? Nosotros necesitamos que el radio sea 0. ¿Por qué razón? Porque queremos que la gráfica termine acá. Entonces nosotros empezamos en un radio igual a 3 y queremos que termine en un radio igual a 0. Entonces, cuando el radio sea 0, esto va a ser 3 coseno de 3 veces teta. Pasamos el 3 a dividir, y esto es 0 dividido 3, coseno de 3 veces teta. 0 dividido 3 va a ser 0. 0 es igual al coseno de 3 veces teta. Entonces, lo que estamos diciendo acá es si el coseno de 3 veces teta es igual a 0. Si nos recordamos un poco de matemática básica, nosotros podemos entonces sacar la inversa, ¿sí? La función inversa nos decía que si el coseno de 3 veces el ángulo nos daba una imagen igual a 0, nosotros podíamos hacer entonces la inversa de esa función y decimos que el coseno inverso de 0 entonces debería ser igual a 3 veces el ángulo, ¿sí? Para que se cumpla esta condición. Entonces, si coseno inverso de 0 debería ser igual a 3 veces el ángulo, decimos el coseno inverso de 0 va a ser igual a 1 medio. Coseno inverso del ángulo es igual a 1 medio, o sea que 3 veces el ángulo es igual a más o menos 1 medio. Si nosotros lo que queremos es determinar ese ángulo, pasamos este 3 a dividir, de tal forma que nuestro ángulo va a ser igual a pi sextos, ¿sí? Que es lo que habíamos encontrado acá. Entonces decimos, aquí hay pi sextos y el equivalente acá sería este pi sextos negativo que tenemos acá, ¿sí? Entonces tenemos pi sextos para acá
y pi sextos para acá, vistos desde el polo, o sea que desde el polo se abre pi sextos y desde el polo se abre pi sextos. Entonces si hubiéramos querido encontrar esta otra parte que está acá, deberíamos de ir desde acá hasta acá, pero ahora estamos analizando esta. Entonces nuestro ángulo va desde 0 hasta pi sextos. Lo que habíamos visto gráficamente acá lo logramos complementar haciendo los cálculos. Entonces ya definimos que nuestro ángulo sí va de 0 a pi sextos, y entonces concluimos que cuando θ es 0, el radio es 3, ¿sí? Entonces vemos acá, esta circunferencia es 1, esta circunferencia es 2 y esta circunferencia es la de 3. Y si lo hacemos acá, cabal nos va a quedar que el coseno de 0 es 1 y 1 por 3 es 3, entonces tenemos r igual a 3. Y luego tenemos r igual a 0. Entonces vamos desde el radio 3 hasta el radio 0, cuando tengamos ángulos 0 y pi sextos. Entonces ya hemos definido que el área era igual a la integral desde a hasta b de un medio de nuestra función, nuestro f de θ al cuadrado diferencial de θ, y f de θ era igual a r. Y entonces hoy sí dijimos, necesitamos 6 mitades, ¿sí? 2 mitades, 4 mitades, 6 mitades. Necesitamos estas 6 mitades del ángulo que va de 0 a pi sextos de un medio de r. R es 3 coseno de 3 veces el ángulo, 3 coseno de 3 veces el ángulo al cuadrado, diferencial del ángulo. Entonces ahora lo que nos queda es trabajar nuestra integral. Entonces nuestra integral, eso ya tenemos nosotros capacidad de poder trabajar técnicas de integración. Y entonces básicamente lo que nos compete acá es ver cómo armamos nuestras integrales. Entonces solo terminemos de resolver esta, no vamos a detener tanto tiempo, pero vamos a dar solución. Aquí nos recordamos, si tenemos 6, salió el 1 medio, por eso se volvió 3, de 0 a pi sextos, de 3 coseno de 3 veces el ángulo al cuadrado. Y luego esto se vuelve, este 3 al cuadrado va a ser 9, sale 9 por 3, 27, coseno al cuadrado de 3 veces el ángulo, diferencial del ángulo. Entonces cuando hicimos técnicas de integración, habíamos definido coseno al cuadrado, esa es una integral trigonométrica, y entonces definimos que coseno al cuadrado, que coseno la m, cuando m era par, tenía una sustitución trigonométrica, y esa sustitución iba a ser la del ángulo doble. Entonces habíamos definido que coseno al cuadrado, cuando esto venía de un par, entonces coseno al cuadrado es igual a 1 medio más 1 medio del coseno de 2 veces el ángulo, o la expresión que habíamos definido anteriormente, que era 1 más coseno de 2 veces el ángulo partido 2, que es exactamente lo mismo, solo lo tenemos escrito en su forma original. Lo que conocíamos como 1 más coseno de 2 veces el ángulo partido 2 es sacar este 1 medio como factor común, y entonces esto se vuelve la expresión que habíamos definido, la del ángulo doble. Y entonces bajo esa condición ya podemos nosotros trabajar esta integral de forma más fácil, ¿sí? Por eso les decía que esto son técnicas de integración que ya vimos anteriormente. Y entonces esto se vuelve la integral que va de 0 a pi sextos, 27 de 1 medio más 1 medio, que es lo que tenemos acá, que era el coseno de 2 veces el ángulo. Lo reescribimos y entonces sale el 1 medio como factor común. Entonces tenemos 27 medios y nos queda 1 más coseno de 6 veces el ángulo, diferencial del ángulo. Seguimos operando esto, la integral de 1 es θ y la integral de coseno de 6 veces el ángulo es un sexto de seno de 6 veces el ángulo, diferencial del ángulo, valuada de 0 a pi sextos. Y entonces llegamos a la conclusión que el área de los 3 pétalos completos es igual a 9 pi dividido 4 unidades cuadradas. Entonces esa es la forma de poder trabajar un área entre curvas. Entonces recapitulemos, al menos en esta parte de acá vemos que esto era técnicas de integración. ¿Qué necesitamos? Lo primero es conocer de qué gráfica estamos hablando. Para eso hay que practicar, hay que chequear bien el video anterior. Luego ubicamos nuestros límites de integración, de dónde a dónde queremos trabajar nuestros límites de integración, y para eso hacemos los pasos descritos en este punto. Entonces, teniendo nuestros límites de integración,
y sabiendo que por simetría podemos trabajar solo una parte, vemos cuántas partes de esas tenemos en total y sacamos nuestra integral. Entonces ya podemos definir el área que nos estaban requiriendo. Vayamos a otro ejemplo. Entonces este es un área encerrada por una sola función. Entonces esta es la forma correcta de calcular sus límites de integración. Ahora vayámonos a, dice, hallar el área de la región ahora entre dos curvas, ¿sí? Que es básicamente lo mismo que se hacía rectangularmente, área encerrada entre funciones. Y entonces entre las curvas r igual a menos 6 coseno de teta y r igual a 2 menos 2 coseno de teta. Veamos, tenemos ahora otra vez que definir qué tipo de gráficas tenemos. Entonces nuestra primera es menos 6 coseno de teta. Entonces si vemos otra vez qué tipo de gráficas tienen esa característica. Tenemos a más b más menos b coseno de teta. Cuando tengamos este tipo de gráficas, nosotros dijimos que teníamos caracoles. Veamos qué tipo de caracol tenemos. ¿Sí? Tenemos un caracol. Perdón, este es el que estamos definiendo. Tenemos un caracol en el que A es igual a B. ¿Sí? Tenemos un caracol donde A es igual a B. Entonces ese caracol dijimos que se llamaba cardioide. A es igual a B coseno de teta. Entonces quiere decir que esta gráfica es la gráfica de un cardioide y esta es menos 6 coseno de teta. ¿Ese qué tipo de gráfica es? Eso lo definimos acá arriba y dijimos que esa gráfica básicamente es esta. Tenemos 2a coseno de teta menos phi. 2a quiere decir que el valor que nosotros tenemos acá es 2 por 3, ¿sí? Entonces quiere decir que a es 3 y a es el radio de nuestra función. Entonces a es 3 coseno de teta. Y eso quiere decir que nuestra circunferencia está centrada en menos 3 y está centrada sobre el eje polar. Quiere decir que no tiene ningún ángulo de inclinación phi. Esto es coseno de teta menos phi. Veamos, entonces es lo que están definiendo acá. Esta es la del cardioide, 2 menos 2 coseno de teta, y esta es la de la circunferencia, centrada en 3 con radio 3 y con un ángulo phi igual a 0. ¿Sí? Quiere decir que no está desplazado su centro a ningún lado, sino que su centro está sobre el eje polar. Entonces ya tenemos nuestras gráficas. Y entonces lo que nos interesa es el área encerrada entre esas dos curvas. O sea, esta área que tenemos acá. Entonces veamos otra vez. De nuevo, ¿qué deberíamos nosotros de definir? Otra vez deberíamos de definir de dónde a dónde vamos a integrar. Entonces veamos de dónde a dónde integramos. Otra vez decimos que radio va a ser igual a radio, ¿sí? En ese punto deberían de coincidir estos dos, ¿sí? Cuando el radio sea igual para las dos funciones. Eso quiere decir que si el radio fue igual para las dos funciones, nosotros podemos determinar también ese ángulo. Entonces cuando radio sea igual a radio, 2 menos 2 coseno de teta va a ser igual a menos 6 coseno de teta. Radio igual a radio. Ahora encontremos cuánto vale teta. Nos dice que 2 más 4 coseno de teta es igual a 0. Lo que hicimos fue pasar este para acá. 2 menos 2 coseno de teta más 6 coseno de teta, quiere decir que tenemos 2 más 4 coseno de teta. Luego, coseno de teta va a ser igual a menos 1 medio. Y entonces teta es igual a el coseno inverso de menos 1 medio, que va a ser 2 tercios, ¿sí? Y como esos 2 tercios están referenciados a pi, decimos que tenemos 2 pi tercios. Quiere decir entonces que este ángulo donde las dos rectas se intersectan va a ser el ángulo 2 pi tercios. Ya estamos definidos acá en 2 pi tercios. Ya sabemos cuál es nuestro límite de integración. Nuestro punto de intersección, perdón, en ese punto se intersectan nuestras dos
gráficas. Entonces nos están diciendo, estas dos se intersectan exactamente en 2 pi tercios. Entonces, si vemos aquí, es correcto. En este punto vamos a tener esa intersección de gráficas. Entonces ahora definamos cómo deberían de quedar nuestras áreas. Nos dice que, si nos damos cuenta, tenemos esta forma, pero tenemos esta forma, y este ángulo nos está cortando a 2 funciones diferentes. Eso quiere decir que nosotros necesitaríamos encontrar esta porción de área y esta porción de área, ¿sí? Esta que está acá es igual a la que está acá. Recordémonos que este tipo de funciones presentan simetría. Entonces esto que está acá es igual a esto que está acá, y esto que está acá es exactamente igual a esta parte que tenemos acá. Eso quiere decir que nosotros podríamos trabajar para esta mitad de función y multiplicarlo por 2. Entonces veamos, esta parte que tenemos acá, si la definimos, dice que sale desde ¿dónde? Sale desde pi medios, o sea, está referenciada desde pi medios y llega hasta 2 pi tercios, que es el punto de intersección. O sea, sale desde pi medios y llega hasta 2 pi tercios. Esa es la forma en la que se describe esta porción de gráfica. ¿De quién es esa gráfica? ¿Sí? Veamos. Esto que estamos nosotros calculando es de la circunferencia. O sea, la circunferencia es la que está acotando el área en este punto. Eso quiere decir entonces que nosotros tenemos un medio de alfa a beta de r cuadrado, pero nuestro radio cuadrado está en 2 partes. Dijimos, nuestra primera parte es un medio de 2 veces, porque vamos a calcular solo la mitad, la integral que va de pi medios a 2 pi tercios de la circunferencia. Y la circunferencia habíamos definido que era la función menos 6 coseno de teta, más esta parte que tenemos acá, más 2 veces otra vez la integral que sale desde 2 pi tercios hasta pi, ¿sí? Va desde 2 pi tercios hasta pi, pero ahora esto que tenemos acá está limitado por el cardioide. O sea, esta parte que está acá es la parte limitada por el cardioide, y el cardioide es 2 menos 2 coseno de teta. Entonces ahora otra vez empieza el proceso de trabajar nuestras técnicas de integración. Vamos, esta integral es un proceso bastante largo, por eso fue que de una vez colocamos todos los pasos. Como les digo, esta parte ya la tienen definida y luego pueden ir viendo el video más detenidamente, y entonces vamos a dar una explicación así bastante rapidita de cuál es la resolución de esta integral. Esta parte que está acá es esta que está acá, y esto es esto que está acá. 1 medio por 2 y 1 medio por 2 se va a volver 1. Aquí se volvió 1 y seguimos teniendo esta parte que está acá. Ahora operamos esto que está acá, menos 6 al cuadrado, 36, y coseno de teta es coseno al cuadrado de teta. Y aquí, como es al cuadrado, el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y tenemos esta parte que está acá. Esta parte que está acá, podemos sacar el 36 de esta primera integral, nos quedamos con coseno al cuadrado de teta, y aquí podemos entonces aplicar linealidad de la integral. O sea, tenemos la integral de 4, tenemos la integral de 8 coseno de teta, y tenemos la integral de 4 coseno al cuadrado de teta. Entonces 4 sale y solo nos quedaría diferencial de teta, menos 8 sale y nos queda la integral de coseno, más 4 sale y nos queda la integral de coseno cuadrado. Entonces, de tal forma que ahora nosotros también ya podemos definir, esta integral es básica, esta integral es directa, o sea, esta es directa, esta es directa, y ahora tenemos dos integrales que presentan coseno al cuadrado. Entonces, en la integral anterior vimos cómo se trabaja un coseno al cuadrado, que básicamente es otra vez hacer la sustitución de coseno al cuadrado. Como viene de un par, hacemos su cambio
a un ángulo doble, y era 1/2 más 1/2 de coseno de 2 veces teta. Esta integral dijimos que era directa, esta es directa, y este coseno al cuadrado es exactamente lo mismo. Eso quiere decir que ahora nuestra integral pasaría a ser otra vez lo que antes teníamos como 1, 2, 3, 4 integrales. Ahora pasarían a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 integrales. Pero las 6 integrales nos quedan integrales básicas. Nos queda la integral de diferencial de teta, la de coseno de 2 veces el ángulo, otra de diferencial de teta, otra de coseno del ángulo y coseno del ángulo. De tal forma que, como todas son directas, las operamos acá de una vez. Y ya solo nos queda evaluar para los límites de integración que correspondan. ¿Sí? Por eso es que no podíamos revolver esta con esta que estaba acá. ¿Por qué razón? Porque esta va de pi medios a 2 pi tercios y esta va de 2 pi tercios a pi. Por eso es que no sumamos esta, que era la de coseno cuadrado, con este coseno al cuadrado. ¿Sí? Por esta razón que nuestros límites de integración son diferentes. Eso quiere decir que son de dos funciones diferentes. Entonces resolvemos las integrales y las evaluamos en sus límites de integración. Entonces es esta parte que tenemos acá ya evaluada. Hacemos todas las evaluaciones necesarias y llegamos a concluir que el área encerrada entre las dos curvas va a ser igual a 5 pi. ¿Sí? Entonces aquí está detallado todo el proceso de la integral. Como les digo, ya se puede ir viendo el video de forma más detenida e ir definiendo si hubiera alguna dificultad en ver algún paso de la integral. Aunque las integrales, si nos damos cuenta, quedaron integrales bastante básicas, entonces no debería de haber problema. Pero si hubiera ese problema, entonces podemos tomarnos el tiempo de ir definiendo esas integrales. Entonces ya vimos cómo calculamos un área encerrada por una sola función, o el área encerrada entre dos funciones. Entonces, si nos damos cuenta, el proceso más complicado en algún momento podría ser el hecho de sacar nuestros límites de integración y definir de dónde a dónde va a ir nuestra integral. Y entonces el otro tema que vimos es el de la longitud de curva, longitud de arco. Y entonces nos dice que encontremos la longitud de arco desde 0 hasta 2 pi de r igual a 1 más coseno de teta. Acordémonos que cuando querramos una longitud de arco, nos tienen que decir de dónde a dónde queremos definir esa longitud. ¿Sí? Nosotros no podemos decir que eso quede infinito. ¿Por qué razón? Porque ahora sí nos tiene que decir, mire, a mí me interesa medir cuánto hay desde acá hasta acá. Entonces tenemos que definir ese desde dónde hasta dónde vamos a llegar. De tal forma que otra vez decimos 1 más coseno de teta es esto. Ya habíamos definido cómo calculamos nuestras gráficas de funciones. Para no ponernos a plotear, nosotros las definimos más rápidamente y la marcamos acá. Y como nos piden que sea desde 0 hasta 2 pi, básicamente nos están diciendo que queremos esa longitud completa. ¿Sí? ¿Cuánto mide desde acá hasta que dé la vuelta otra vez, hasta que vuelva a caer al mismo punto? Entonces queremos la longitud de todo el cardioide. Veamos, habíamos definido que la longitud iba a ser igual a la integral de a hasta b de la raíz de r cuadrado más la derivada de esta función al cuadrado. Entonces r es 1 más coseno de teta y la derivada de la función respecto de teta va a ser igual a menos seno de teta. De tal forma que tenemos otra vez, podemos agarrar simetría y decir que vamos desde 0 hasta pi, que sería esta parte de acá, y lo multiplicamos por 2. De 0 a pi de r al cuadrado, que r es esto, r al cuadrado más la derivada de r respecto de teta al cuadrado, o sea, la derivada de esta función respecto del ángulo al cuadrado. Y entonces ya tenemos definido nuestra función longitud de arco. Entonces, ya que tenemos definida nuestra función longitud de arco, ahora otra vez lo que nos queda es el desarrollo de la integral. Aunque dijimos que no era nuestro fin, lo vamos a desarrollar. Desarrollamos este cuadrado, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más
el segundo al cuadrado, va, más menos seno al cuadrado, como es, aunque sea negativo, pero como está elevado a un par, se vuelve positivo, nos queda más seno al cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Veamos, aquí siempre dijimos que hay que, antes de meternos a integrar, debemos de simplificar lo más que podamos, y entonces decimos que esto es 1 más 2 coseno de teta, y tenemos seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del mismo ángulo, tenemos una identidad que nos dice que es igual a 1, y entonces ya podemos simplificar un poco más esta integral. Y entonces nos dice que es igual a la integral que va desde 1 más 1, ¿sí? Que es lo que habíamos definido acá. Entonces es la integral, 2 veces la integral de 0 a pi de raíz de 2, o sea, 1 más 1 son 2, más 2 coseno de teta diferencial de teta. Y ahora, ¿cómo hacemos para resolver esta integral? Formas de resolverla hay, muchas formas de resolverla, pero nosotros decimos, probemos haciendo u es igual a lo que está dentro del radical. Nos va a quedar en algún momento que nuestro diferencial de u, nuestro diferencial de teta va a ser 2u de algo que se parezca a esto. O sea, vamos a tener un diferencial de teta, pero vamos a seguir dependiendo de un diferencial de u. Entonces esto no lo vamos a poder sacar de ahí. Entonces decimos, ¿será que se va por sustitución trigonométrica? Podemos hacer cualquier cosa ahí, pero entonces nosotros ya dependemos de un 2 coseno de teta, y esto es una función polar, y entonces nos deberíamos de salir de polar para pasarnos a rectangular y luego a hacer polar, y entonces eso nos puede crear en algún momento una confusión, y en lugar de simplificar nuestro proceso va a ser más difícil, ¿sí? Y entonces podemos tener un error a la hora de dar nuestros resultados. Entonces hicimos esta para tener otra opción de poder resolver una integral, y entonces nos deberíamos de recordar que nosotros podemos afectar esta integral si la multiplicamos por 1. ¿Qué es multiplicarla por 1? Es hacer esto, ¿sí? Hacemos un conjugado de este radical de tal forma que lo podamos racionalizar. Entonces decimos que lo multiplicamos por 1, y 1 es la raíz de 2 menos 2 coseno de teta dividido 2 menos 2 coseno de teta. Esto es 1, entonces no estamos afectando nada, lo estamos multiplicando por 1. Si operamos esto, ya podemos llegar a esta parte que tenemos acá, 4 menos 4 coseno de teta, y esto que tenemos acá. Y ya podemos nosotros entonces obtener esta otra integral. Cuando tenemos esta otra integral, la podemos seguir simplificando. Llegamos a esta parte de la integral, 4 menos 4 coseno al cuadrado. Esto solo lo volvemos a repetir otra vez. Y aquí tenemos 4. 4 lo podemos sacar como factor común, y la raíz de 4 va a ser 2, de tal forma que nos queda la raíz de 1 menos coseno al cuadrado de teta. Y en la parte de aquí abajo de nada nos sirve tener raíz de 2 por 1 menos coseno, mejor lo seguimos dejando bajo esa expresión. Entonces nos dice, cuando ya tengamos definido esto, nosotros ya podríamos definir esto que tenemos acá, 1 menos coseno al cuadrado es igual al seno cuadrado del ángulo. Tenemos otra sustitución, tenemos esta que está acá, ya podemos hacer esta sustitución para esta parte que está acá, de tal forma que podemos llevar esto, 2 seno al cuadrado, raíz cuadrada va a ser 2 seno del ángulo, y seguimos teniendo el mismo denominador. Entonces aquí nos dice que nosotros ya podemos entonces definir esto que está acá como un u es igual a 2 menos 2 coseno de teta, y si derivamos esto, el diferencial de u va a ser igual a 2 seno de teta, de tal forma que el diferencial de teta va a ser igual a du partido 2 seno de teta. Entonces eso nos va a permitir que este 2 seno de teta se elimine con este 2 seno de teta, y entonces ya nos va a quedar una integral básica que va a ser la integral de 1 dividido la raíz de u. Así que tenemos esto que tenemos acá, 1 dividido la raíz de u diferencial de u. Entonces esto es igual a 2 veces la integral que va de u a la menos 1 medio, y esto es 2 veces la integral de u a la 1 medio, que sería 4 veces la integral de u
a la 1/2. Ahora lo que hacemos es deshacemos otra vez u, y u ya habíamos visto que era 2 menos 2 coseno de teta. Entonces nos queda que esto va a ser igual a 2 veces la integral de 2 menos 2 coseno de teta, que era u, raíz cuadrada, que estaba elevado a la 1/2, valuado desde 0 hasta pi, y entonces nuestra integral va a ser 4 por 2, 8, menos 4 por 0, 0. Tenemos una longitud de curva, una longitud de arco de 8 unidades, ¿sí? Y entonces de nuevo, ahora la ventaja que tenemos en una longitud de curva es que regularmente ya nos dan los límites de integración. Y entonces, ¿cuál podría ser ahora nuestra dificultad acá? Sería que tenemos que derivar a nuestra función, ¿sí? Cuando teníamos un área no derivábamos la función. Ahora que tenemos longitud necesitamos derivar a esta función, y luego el proceso de simplificación de la función. Entonces con esto tenemos cubierta la parte de coordenadas polares, y entonces básicamente terminamos en este punto la parte de cálculo. Y entonces en los siguientes videos vamos a estar hablando de la parte de vectores en R3 y de álgebra lineal. Entonces que pasen un feliz día.